Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y obviamente un mazo tier 1 del formato. Os va a gustar mucho porque es un mazo agresivo que en general es muy fácil de jugar y que está dando unos resultados increíbles. Tenemos a Mono White Agro, básicamente White Winnie, enfrente, que como he dicho, está dando unos resultados muy buenos, muy buenos, y que obviamente a mí me faltan algunas cartas, pero en general el mazo está casi completo y vamos a disfrutarlo mucho. Tenemos analizando un poquito por encima de coste 1, escoltadores caídos de Cirucho de Faren y iniciado optimista, ¿ok? ¿Qué ocurre con estas cartas? Sobre todo se complementan muy bien. Iniciado optimista es una nueva adquisición de compromiso escarlata que es capaz de toparse por cada bicho. Bueno, cuando un bicho que tenga más fuerza que el ataque, pues se le pone en contar más o menos uno encima. ¿Qué es lo que ocurre? Que encima con todas las criaturas que llevamos, que de hecho tiene mucho apartado de taxes que está muy bien, de hecho, con todas las criaturas que llevamos que tengan más fuerza que él, en general va a toparse casi siempre. Tenemos Thalia, Guardiana de Thraben, por 2-1-2-1 que haya primero. Y bueno, es que esto es lo mejor porque es un reprint y un gran reprint de hecho, de compromiso escarlata. Por 2-1-2-1 daña primero y cuesta uno más lanzar hechizos que no sean de criatura. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros llevamos hechizos que no sean de criatura, claro, pero llevamos poquitos, ¿ok? En general, esto suele joder mucho al oponente. Depende de qué oponente, ¿no? Pero suele joder mucho al oponente. Tenemos, bueno, pues como no criatura spell, círculo de confinamiento, marcha de luz espectral y por último, Wandering Emperor. No tengo nada más, ¿no? Ah, vale, no, y anuncio de boda. La mayoría de ellas son removal, ok, bueno, para ello lo utilizaremos. Seguramente para el tenga más polivalencia, pero en general usaremos para exiliar bichos, ok, o permanentes. Tenemos aparte, o me pueden faltar, 4 copias de Planta Luminarca, 2 adversarios intrépidos y 2 copias que de hecho no sé muy bien el por qué esta lista las lleva, pero sí es cierto que te ayuda a rampearte un poquito, ¿no? O por lo menos a no quedarte pillado y luego se transforma, está bastante bien. Por 2-1-1, agricultora ambiciosa, te busca yendo una cuando entra al campo de batalla, la muestras y luego por 3 y atacas con 3 o más criaturas este turno con fuerzas distintas, bueno, pues tiene vínculo vital. Te transforma por 3 y 3 con vínculo vital. Está muy bien la carta, de hecho eso te ayuda a no quedarte encallado de tierras y, oye, pues 2 copias van bien en el mazo, la veo bien. Removal por aquí, más Reidane, más taxes todavía, ¿por qué no? Básicamente hace que las tierras nevadas que encuentre el nuevo oponente entren al campo de batalla giradas y a los oponentes le cuestan 2 más lanzar hechizos que no sean de criatura con valor de 4 o más. Eso es la primera parte, claro. ¿Qué es lo que ocurre? Que la parte de detrás es incluso más heavy todavía. Sobre todo contra agro viene mejor la parte de atrás, la contraparte. Tenemos, bueno, para parte de ello, Cator Brutal, para controlar la mano, Spellbinder, anuncio de bola por lo mismo para llenar la mesa y obtener ventaja de cartas. Y por último, Ángel de la Legión. Yo solamente tengo 2 copias, pero que llevo una de base y una de banquillo. Los demás son 25 tierras. Sí, yo también me quedé flipado cuando vi las tierras, es decir, creo que son demasiadas tierras para este mazo, pero oye, no está mal. 25 tierras más 3 malas, así de simple. Obviamente si tenéis Eiganjo, si tenéis bueno, tierras del estilo, va muy bien en el mazo y de hecho recomendaría meterlas. Dicho esto, vamos a ver qué tal va este mazo en acción. Recuerda suscribirte haciendo clic aquí arriba. Te va a encantar el mazo y aparte muy poca gente que lo hace, me ayudarías mucho. Ok, bueno, no está mal, ahora tenemos turno 1, bueno, de hecho sería turno, depende, ¿no? Me parece iniciar optimista, escolta, Reidane y Ángel de la Legión. No está mal, no está mal. Como he dicho, Ángel de la Legión llevamos 2 solamente, uno de base y otro de banquillo, porque no tengo todas las copias. Vale, inicio optimista, buen turno. Como veis sigo muy resfriado todavía, pero bueno, aún así se graba y punto, se saca para adelante y ya, pero es eso. De hecho estoy bastante resfriado todavía. Vale, ok, esto con Reidane entraría girado porque juega tierras nevadas. Seguramente sea una mono red que lleve el removal este que es por uno nevado, y bueno, uno rojo nevado y puede... Creo que es del estilo, ¿no? Creo que era por uno rojo nevado y si controlaba 3 permanentes nevados hacía 3, algo del estilo, no creo muy bien. Pero va a dolerle un poquito. ¿Por qué? Porque si lleva todas las básicas nevadas, pues bueno, podemos hacer que entre tapeado. Y jugando mono red viene muy bien, de hecho. No me arrepiento, mejor de haber hecho escolta a los caídos turno 1 para poner token en ese turno y aprovechar todo el maná. Pero tampoco está mal, la verdad. Ok, jugar con fuego ahí. Que se muera si quiere, no pasa nada. Sigue turno dicho Reidane y la complejamos un montón. Tengo que pensar si jugar Reidane, la parte de Reidane, o la contraparte, que nos va a ayudar también mucho contra agro, es que previene un daño. Entonces tengo que pensarlo, vale, seguramente... Bueno, creo que es Goblins, ¿no? Goblins, la verdad, creo que es Goblins. Voy a pegarle 2. ¿Qué tradear? ¿No? También son en Thalia, que me viene muy bien ahora. Si voy a hacer Thalia, voy a guardarme el artefacto para que entre en tapear su tierra, aunque no entre tapear, mejor dicho. Me guardo el artefacto y bueno, pues eso, a lo mejor de cuando robe tierra pues lo juego. Ok, de hecho, lo juego por lo mismo. Sé que me cuesta uno más jugar la contraparte de Reidane,
Pero siguiente turno tengo pensado hacer Ángel de la Legión, busco Ángel y si rompo tierra hago la otra parte. Ok, el artefacto. Va a venirnos muy bien en este caso, muy bien. A ver, aquí lo he dicho, Ángel de la Legión. Creo que voy a quedarme bloqueando porque no me conviene el mismo pegar. Y doy turno. Este mazo está muy bien también porque mata mucho por el aire, ¿ok? Si tenéis el mazo completo, lo que haces muchas veces es, pues bueno, cargárselo pegando por arriba. Es una gran estrategia, por así decirlo, ¿no? Está bastante bien. Por lo mismo, si el oponente, como puede ser en este caso Goblin, no lleva nada que huele, pues a lo mejor de un par de hostias en 3 turnos que le metas con Ángel de la Legión, seguramente ganes la partida. Vale. Daño el primero que tiene. Y no pega con ese, ok, por lo mismo, claro. Era el primero, puede incluso tradear y si de turno hacer reidane. Eso no está mal, O sea, tengo que pensarlo, pero no está mal. Sí, yo creo que así. Tradeo ahí, pasan 3, que no pasa nada. Voy a 17 y ahora es cuando creo que le pongo en problemas. ¿Por qué? Porque se va a notar mucho el daño. Se va a notar un montón. De hecho, estoy pensando si pegar con todo o no. Espera que me venga la legión solamente. Me dejo interesado en la Ufio de Fallen. Por lo mismo, si me pega, por ejemplo, con el Goblin de Grito de Guerra, pues bueno, bloqueo y punto. Tradeo, que es como lo que quiero. Ese bicho es, por ocurrir lo siguiente. Ok, va a dar prisa. Otra vez el mismo bicho. Qué pesadilla, por favor, para. Otra vez el mismo bicho. Lo bueno es que creo que lo ha hecho mal. Le acaba de hacer... no mal. Podría tradear perfectamente, O sea, si voy a poner unos luego, puedo tradear sin ningún problema, de hecho. O sea, va a dar más 1 más 0, eso lo sé. Pero hay un daño luego, daño que no va a ninguna parte. Tengo que pensarlo. A ver, dice, siempre que tu otro permanente controlación objetivo de un hechizo o habilidad controla un oponente. Vale, no, pues creo que lo tengo todo a control, Todo. A ver, perfecto, Adelso, más 1 más 0. Me mata el bicho y el daño, son 2 daños, no me lo puede hacer, creo. Porque tiene que pagar uno más, ahí está. Ok, salió bien. Ahora sería, voy a hacer iniciado anuncio de la boda, me vale, me valdría. Iniciado anuncio de la boda, pongo más bichos en mesa, por así decirlo, ¿no? Más blockers, que nunca vienen de más. Y siguiente turno, veo si a lo mejor hacer Ángel de la Legión, claramente interesado con ausencia fotética. Como he dicho, ahora mismo no tengo prisa, soy un mazo agresivo, pero no es un mazo, lo he dicho, no es un mazo que totalmente vaya a agresión. Con Wandering Emperor, por ejemplo, incluso 25 tierras, habéis notado que es un mazo que puede ir muy al late, y va muy bien al late. La verdad, sí que es un mazo que no necesariamente tiene por qué ir de principio súper fuerte. Vale, eso por ahí. Esto no hace daño, lo cual me hace gracia, la verdad. Puedo dejar que me entren 7 a la cara. Siguiente turno, pegar de lo mejor de 7 incluso. Tengo que verlo, ¿no? Pero es que este bicho lo he dicho muy por culero. Aún así, el block va a ser así. Sí que me ha iniciado que lo mate. Vale, más 0, los goblins adelante, pasan 11. De 8. Y se come una carta en la mano. Perfecto. Sería pego de 4 en el turno, como he dicho antes. Pego de 4, token enderezado, que voy a poner al final del turno. Puedo hacer incluso Ángel de la Legión otra vez. Otro Ángel de la Legión, básicamente. Y cargarme de una vez por todas al Goblin del Grito de Guerra. Porque me está dando por saco. Quiero intentar tener letal, pero lo he dicho, si no lo tengo no pasa nada. Sí, va a ser mucho mejor. Pego de 4. En su turno tirárselo, por ejemplo. Voy a poner otro toque en final del turno. Sí, vale. El turno. Haga lo que haga, creo que siguiente turno tenemos letal. Siguiente turno tendríamos letal. Haga lo que haga, por lo menos quiero intuir. A ver, depende si vas a combate y transforma a tierra. Vale, más 2 más 0, prisa. Tengo lo hecho en mi turno, ¿verdad? Sí, tengo lo hecho en mi turno, quizás. No es una mala idea, pero bueno. Vale.
Pongo un token. Estoy pensando si hacer ausencia fatídica lo tenía que haber hecho antes de que pegara, lo siento. No, es cierto perfectamente. Voy a hacerlo ahora, si la por dopar. Si no, es que tendrá más macero en la mano. Lo habré jugado yo mal, obviamente. Si dopa ahora, si no dopa, tiene más macero en la mano, seguramente. Es que es lo que tendrá. Así que a lo mejor el bloque es un bloque ahí. Y por ejemplo, de hecho previene el daño, ¿no? Claro, el daño que le hace al bicho también lo previene. Así. Y paga uno más también, es verdad. Y paga uno más. Si quieras, no lo paga, obviamente. Va a hacer un daño que no va a hacer el daño, ¿no? En realidad. No creo. Más más 0, se veía venir. Pasan 3 solamente. Ya 6. No lo vaya bien, la verdad, lo reconozco. Ha sido un fallo mío garrafal. Pero bueno. Pondrán 1-1, eso siempre viene bien. Y Emperatriz delante, por ejemplo, enderezada, si no hace falta. Ahí está. Pego de 4 en el turno. El turno con 1-1 token y mi bicho tiene más 4. Y Emperatriz errante por lo mismo. Si pega con la tierra, por ejemplo, aunque ponga token, incluso puedo hacer, oye, pues te exilio la tierra y ganamos petitas. Eso siempre viene bien. Roba carta, no roba tierra, seguramente. Esta partida no me gusta como lo estoy jugando por lo mismo, porque creo que podría haber hecho, creo que me queda mucho término medio. Tenía que haber ido o más agresivo o más relajado. Y creo que he hecho al revés, creo que me he liado entre todo. Vale, pega con todo. La vamos a ganar, creo que vamos a ganarla, obviamente. Pero no como me gustaría, por lo mismo. Creo que podría haber hecho más en la partida. Bueno, sí, a ver. Vale, daño primero, y respondo aquí. Pero como se ya, ¿no? Exilio, por ejemplo, al que daña primero, así de simple. Buena partida. Ahí está. Lo dicho, me ha gustado. Como he dicho, el mazo va muy bien, es normal, pero no me gusta cómo es la partida. Creo que podría haberlo jugado mucho mejor. Por lo mismo, si hubiera ido más agresivo y hubiera ido más relajado. Porque había turnos en los que he ido, quizás, resguardándome demasiado, y otros turnos en los que podría haber ido incluso más agresivo. Por lo mismo, pero bueno, como veis el mazo, al fin y al cabo, todas asperezas, todos errores, todos los errores que... Todos no, pero sí es cierto que, bueno, ser un tier 1, ser un mazo tan bueno, ¿no? Incluso faltando de cartas, has visto la potencia que tiene, ¿ok? O sea, puede meter hostias como panes, pero siempre controlándote por lo mismo. Con Spellbinder te miro la mano. Bueno, la Emperatriz Errante obviamente es un cartonazo con el mazo, que se nota un montón en la partida. Y pues tiene un montón de elementos que al fin y al cabo te ayudan a controlar un poquito la mesa, ¿no? Un poquito mandarla a tu favor. Creo que esta mano no está mal. A ver, no tenemos turno 1, tenemos una curva gigantesca, pero lo dicho, como el mazo es tal como he dicho antes, podemos tirar hacia adelante con esta mano. Vale, más contra agro, que creo que este modo contra agro. Siendo rojo por aquí, seguramente sea un Apolo Sacro, sea un Rakdos Artifact, puede ser perfectamente, ¿verdad? No, pues seguramente sea modo de agro. Modo de agro y bueno, pues para adelante. Así que todo removo de la mano nos va a venir muy bien en esta partida. Vale. Lo siento. Por 2 lo gira, voy a exiliarle eso. Mierda, le acabo de cagártela. Se le acabo de cagar. Le acabo de cagar bastante, no voy a ser sincero, le acabo de cagar bastante, no, lo siguiente, ¿verdad? Que esto es la criatura solamente. Perfecto. Algunas veces te hago jugadas increíbles que tú dices, wow, y otras veces te hago jugadas como estas. Un poco de todo, ¿no? Vale, esto dice criatura también. Perfecto, vale. Ahora lo veo, ¿no? Por si acaso. Dios, vaya fail más que bien. Vaya fail, madre mía. 11 de boda, al final del turno pongo un token. Pongo algún bichito que no está mal. Seguramente, no creo que sea muy raro, es que me parece muy raro que lleve eso. Solamente sea Rakdos Artifact, por lo mismo. Incluso me parece raro porque esta carta es cierto que se juega en Esper Control y White Control, pero no la he visto nunca. ¿Qué es lo que es? Realmente está una especie de midplay, es un mazo muy raro, pero bueno, está guay, se ve guay, la verdad. Sería exilio eso, ahora sí, menos mal, porque vaya feria que he cometido antes, ¿eh? Y ahora en el alma. Poca broma. O sea, al final de Luminarcas viene removal al que se la cargue, que no pasa nada. Al fin y al cabo, con 5 cartas en la mano, alguna mordida larga de sobra. Ahí está, perfecto. ¿Soy adivino o no soy adivino? Tengo uno, pongo token. Y siguiente uno tengo un más para dar.
Seguramente puede que perdamos incluso por esto, por haberlo hecho mal, como lo hemos hecho. Lo mismo, creyendo que era permanente cualquiera, pero era... es una criatura. Puede que perdamos por eso. Voy a ser sincero. Pero bueno, vale la pena. Ghost Pendragon, adelante. Tengo un catálogo brutal en la mano. Si tiene removal no me haría mucha gracia, pero bueno. Me sale bien el robo, no me voy a quejar. Lo pego. A ver si lo puedo entregar para hacer cualquier cosa. Y voy a intentarlo con catálogo brutal de nuevo. Pero por ejemplo, antes de pegar, porque tiene removal de Exilor Ghost Pendragon, él me hace... bueno, pues me mata el catálogo brutal en ese caso. Y entra enderezado, me bloquea un token de hecho. Ok, roba carta por 2. Y bueno, eso, roba carta básicamente le pone contra encima. Roba carta yo, perfecto, y se da la vuelta. Y vuelve en forma de mini Kiki-Jiki, que tiene para acá. ¿Veis? Por ejemplo, eso, si se da la vuelta, si mi catálogo brutal se da la vuelta al licántropo y se vuelve a dar la vuelta, puedo tirarle eso. De nuevo, estoy pensando o hacer eso, o jugar adversario intrépido y dar +1/+1. Y ir a ofensiva en este caso. Podría exiliarlo, obviamente, si yo no fuera tan manaza, ¿no? Si yo no fuera tan de decir, hostias, poderlo exiliar, ¿vale? Pero podría habérselo exiliado, sí que es cierto. La presencia intrépida por ahí, adelante, devuelve... Creo que devolvía permanente, ¿no? Si no recuerdo mal. Casteaba instant, ok. Pues está bien, me mata el catálogo brutal, adelante. Y vuelve a Ghost Pendragon. Esta partida perfectamente la podemos perder por mí, por ese pequeño fallo, no, por ese pedazo de fallo, mejor dicho. Que ha tenido. Bueno, más tierra. No me gusta tanta tierra, pero bueno. Creo que incluso a pesar de interpretar sería una buena idea por lo mismo, que está más 1/1, un 4-2 él. Si en el turno, si no morimos, por ejemplo, podemos incluso atacar con él, ganar vidas, que en general está bastante bien. Y me gustaría jugarlo que dé mucho, ¿ok? Porque, ¿cómo me explico? Me gustaría jugarlo que diera, por ejemplo, eso, +2/2. Pero creo que es necesario hacerlo ahora. En vez de la pirata luminarca, más necesario esto. Pego... Creo bloquear sin el turno. Me convendría bloquear, por ejemplo, aquí con el 5-3. Hombre, bueno, no sé, una mala idea. De hecho, pego de 5, o sea, pega de 5 y 4, 9. Si tiene removal, bueno, incluso tiene esto aquí. Ya cubrí del ojo. Ya, turno voy a calmarme un poquillo. Con el Bambusher. Una especie de Big Rag, porque está bien su mazo, me gusta mucho. La verdad. Lo dicho, todo podría haberse solventado si hubiera jugado bien esto. Pero su mazo no está nada mal, la verdad. Queda un tesorito, que está bastante bien, por ejemplo, con Ghost Pendragon. Recuerda ataque creará otro, tendrá bastante maná. Me gusta mucho su mazo. Eso es básicamente Big Red con los Recon Bambusher, que se mueve mucho ahora, sobre todo en control. Ghost Pendragon es un elemento que... Es una carta que entra en casi cualquier tipo de mazo, ¿no? Por así decirlo. ¿Por qué? Porque es que va a darte ventaja donde lo metas. Va a ser la pollísima, va a tener un gran impacto de cuando lo metas. A ver, si vuela por 3, eso no volará, ¿no? Eso no vuela, vale, perfecto. Si no tengo la gran hostia del siglo, que puedo seguir bloqueando bien aún así. O sea, quiero incluso poder pegar con esto, pero eso significa hacer chumblock, y eso tampoco me hace mucha gracia. Puedo tradear aquí los dos. Por ejemplo, tradear incluso aquí con el 4-4 y hacer doble block aquí. Pero me sigue pasando lo mismo, que no quiero que el adversario se muera por lo mismo. De hecho, si se muere, esto ya serían 2-2 cada uno. Se sigue cagando uno solamente, pero ya no me hace tanta gracia. Por lo mismo. Creo que la persona interpretativa tiene mucho más valor del que puede tener si lo tradeo ahora. Luego le pongo un contador, pega de 6 en el turno. Me iría 7 y si en turno seguiría siendo letal, de verdad. Seguiría siendo letal, da igual. Vale. Luego aquí. Luego aquí, si removal, bueno. ¿Qué vamos a hacer? Para menos tradeo los dos. Depende de dónde removal, claro, también. Ok, se resuelve. Voy a 6, me deja un token vivo. Un token no recibe, bueno, recibe un dañito, ¿no? Vale, la he distribuido así un poquito rara, pero bueno. Y como partida nos daría una Wandering. Un poco más, vale. Otro Removal Bambusher. Mi bonita tiene todo el maná del mundo. Chandra. Más uno. Está brutal, no está mal. Como robo no está mal, pero claro, aquí también hay que ver si me da para sobrevivir, por ejemplo.
tiene removal KK2, o si se moriría. Fue que la copia del Goldspan Dragon. Si es suficientemente avispado, que no lo creo porque le he puesto copia del Goldspan Dragon. Si hubiera sido suficientemente avispado, podría haber ganado la partida, todo se ha dicho. Pero no. Si turno mi oponente tiene letal, lo sé perfectamente. ¿Por qué? Porque hacemos uno de Chandra, me hace dañito, pega con Goldspan Dragon, 4 y punto. Transforma Madland y pega. O pone copia del propio Goldspan y pega y me mata. Pero también cuento con que no se dé cuenta, por lo mismo. Que viendo que ha hecho con el que llegue poniendo tener letal y ha hecho mis letal, perfectamente me espero que no lo sepa. Que perfectamente. Vale, copia ahí, pues sí. Y concedo. No pasa nada, lo dicho. Este misplay puede me hubiera costado la partida perfectamente. Por lo mismo, a lo mejor silarle, por ejemplo, cualquier cosa, ¿no? Pero a lo mejor silarle incluso Goldspan Dragon no podía. Sí que es cierto, el Goldspan Dragon ha sido el principal problema, creo yo, que hemos tenido en esta partida. Pero exiliarle cualquier bichito en general y, oye, quiero hacer a lo mejor el 3-3 con prisa, ¿no? Exiliárselo y a lo mejor hago doble luego allí, si me cae vivo la versión intrépido. Ya era mucho mejor la partida. Creo que ganar no, pero podemos haber sobrevivido algo más de tiempo, ¿ok? Depende de los robos, pero podemos haber sobrevivido más de tiempo. Pero bueno, no pasa nada. También es cierto, para hacer target al Catar Brutal tiene que descartar cartas, ¿no? Que era... Creo que era el rebatir, o el Catar Brutal al principio no tenía rebatir. Es que no me acuerdo muy bien. Creo que no tiene rebatir al principio. Mira la mano, está bien. Me gusta mucho. Damos turno. Si el primer turno, por ejemplo, segundo turno, perdón, Talía, por poner un ejemplo. Jugando azul dificultamos un montón su juego. Y aunque nosotros, por ejemplo, a Wandering Emperor juguemos al late, o un poquito más al late, ¿no? Porque cuesta uno más. Aunque lo jugamos al late, me sigue, oye, te digo diciendo perfecto, ¿ok? Y perfecto, la verdad. Que no pasa nada. La ira, por ejemplo, tarda un poquito más en tirar. El removal que tenga que tirar a Talía le cuesta uno más. Si tenía en la mano, por ejemplo, removal o cualquier cosa del estilo, ya lo dificultamos, ya no puedes jugarlo en el turno. Cosas del estilo. Vale, con toda la Talía. Pego de 3, no está mal. Muy tasquillo, no voy a decir que no. Siguiente turno, si robo tierra, me pensaría incluso en estar un intrépido. Ok, contra Rogues. Contra Rogues no tiene iras, pero sí es cierto que tiene bichitos con flash, que pueden ser problemáticos. Y sobre todo, mucho tequio. Mucho tequio. Pero bueno, lo dicho, dificultamos un poquito sus cositas. Sus non-spell criaturas. Pero vamos tierra, no pasa nada. Tampoco me voy a morir. Ok. Contador iniciado quizás. Y quiero ver también con el aspirante luminar cada poder distribuir así contador, sí. Y se va a poner optimista también. O sea, el iniciado se pone optimista, no. El iniciado optimista también se pone contador +1/+1. Y claro, porque el aspirante pasan 6 va a 11. Una muy buena salida, A pesar de turno, que se va en el turno, por ejemplo. ¿Cuál es la tarea, por cierto? Yo lo tenía que remover en la mano seguro. Sí o sí, lo tenía cualquier cosa del estilo. Pero gracias a Talía lo hemos dificultado un montón en su juego. Tiene turno, por ejemplo, adversario intrépido. Tengo miedo que tenga el counter ahora, sí es cierto. Pero imagina, por ejemplo, su adversario intrépido +1/+1. Ok, no puede atacar. Una carta un poquito random, parece más. Lo bueno es que, entre comillas, puedo quitármelo encima. Es cierto, ok, es cierto. Por ejemplo, pago 3 aquí. Target aquí. Lo que pasa, bueno, que ya no se endereza, es cierto. En su turno, en su turno. Tengo que jugar más, sí. Porque podría haber puesto doble contador aquí, pega de 4 y también le pongo contador inicio optimista. A ver si me es por así. Aún así, creo que habían entrado 8 seguramente. De sobrísima, Y un contador más. Lo he pensado cuando estaba poniendo el contador, cuando estaba poniendo el primer contador, que me he parado y he dicho, hostias, podría haber hecho esto así. Habría sido mucho mejor. Aún así ventaja, aunque no pueda pegar mi Talía. La Talía está ahí. La Talía está metiendo ahí, no presión, no, pero está ahí con su efecto, al fin y al cabo. Que tiene ira, por ejemplo, y ira no lleva mazo ninguna, pero si tiene removal, por ejemplo, le cuesta más jugarlo. Mira, por 2 a la mano. Creo que voy a hacerlo ya.
Espero no equivocarme. Remuevo contador, remuevo contador. Y ahí bueno. Por dicho, adversario intrépido. Con un... con +1/+1, me vale. Está eliminando. Si tuviera counter, tiene que ser de coste 2, porque entonces no tiene counter, perfecto. Pues para mí que tenemos letal sin turno, ¿eh? Si pega, depende con que pegue, ¿no? Pero creo que tenemos letal incluso. O si no, lo hacemos que tenga que bloquear con todo, con todo y punto. Perfecto, muy buena tierra, así me gusta. Ponemos contadores. Vamos a distribuirlos bien para que mis bichos no se mueran. Contador ahí y la otra, por ejemplo, sobre algún aspirante. Por ejemplo, voy a poner algún ejemplo. Sobre la tarilla no, porque no me es necesario ahora mismo. Sobre un aspirante, por ejemplo. La tarilla sé perfectamente que no va a morir. Si me hace el vuelve loco con un aspirante, no se muere pero casi, vale, lo hace. Lo catalía y pasa en 4, va a 1, ¿eh? Ok, dice, como batalla, pon la carta objetivo de un cementerio en el fondo de la biblioteca de su propietario. Pues para mí va a ser así, ¿eh? Sí. Tengo motivos. Motivo, por ejemplo, iniciar optimista, remuevo 3 contadores, esto es encantamiento y artefacto, ¿no? Remuevo 3 contadores, por ejemplo, me cargo al artefacto y punto. O Shintai. Un mazo que es que en su momento era muy bueno, pero actualmente es normal, la verdad. Está como está. Actualmente es más un mazo de que otra cosa, pero en su momento fue un grande, en su momento fue buenísimo. Inicia optimista. Así simple. Pues nada, lo dicho, 2-1 no está mal. Y porque hace una partida seguramente habrá que. Seguramente no, he hecho algunos misplays. Y vamos a jugar la última partida. Como he dicho, el mazo es muy bueno, tier 1, un mazo que promete un montón. Y que, pues bueno, si no quieres perder más mazos del estilo, de hecho estamos creciendo un montón últimamente, gracias a la calidad de vídeo, que de hecho lo he notado, se nota un montón en el canal. Si quieres, bueno, te puedes suscribir y hacerte miembro incluso, ¿ok? Es cierto, con los anuncios de YouTube se cobra, pero toda ayuda, ¿no? Toda ayuda monetaria, incluso apoyo, ¿no? Yo ya no obligo a nadie, pero oye, toda ayuda se agradece. Y quien quiera ayudar, pues siendo miembro, por ejemplo, yo lo agradezco mucho. No es necesario, no es obligatorio, pero allá cada cual. En la descripción, de hecho, estará el link para hacerse miembro, para que quiera. Creo que son 3,99 al mes, 5... Entre 3,99 y 5,99 al mes, creo que es. Y para quien quiera, la verdad. A veces solo trae ahí contenido especial, contenido adicional para la gente, bueno, pues que le interese, ¿no? Para la gente que a lo mejor quiera ver, oye, para lo menos torneos físicos y tal, que suelo ir, a lo mejor algún viaje y eso. Pues ahí está. Ya si no, pues no pasa nada. Con suscribirte, con ver el vídeo, con que te guste, ya para mí es suficiente. Vale, con contra orzo seguramente. Me gusta, me estoy flodeando bastante. De hecho, cuando Orzo, Talía es muy buen drop aquí. Muy buena baza, la verdad. Muy buen naipe, ¿no? Como dicen por ahí. De hecho, me encanta la forma de decirla esa. Pero la agricultura, por ejemplo, nos quita tierra de en medio. Aún así, yo creo que tampoco tenemos 25 tierras, que para mí son demasiadas. La lista lleva 25 tierras, pero yo no me meto 25 tierras. No creo que sea necesario, la verdad. Si en cualquier mazo que pueda ser en mitad, incluso lleva 23 tierras, 23, 24, a lo mejor se puede compensar, por ejemplo, el mazo. El Steam, que hace abierto. Caza abierto Steam, por favor. ¿Qué cojones? ¿Caza abierto Steam? Me acaba de dejar loquísimo, ¿eh? Me acaba de dejar puto loquísimo. Ahora seguimos grabando, perfecto. Me ha dejado un poco raro. Ok, siento por el fallo, no pasa nada, lo siento. Agricultura ambiciosa, me busco tierra, por ejemplo, me busco llanura. Puede haber jugado de agricultura, me busco llanura y entonces juego esa llanura, pero bueno. Fallos de mi estilo. Que si no hablara tanto, seguramente lo habría hecho bien. Pero bueno, ¿por dónde iba? ¿Qué es lo que va diciendo yo? En un mazo, por ejemplo, de midrange, un mazo midrange, por ejemplo, normal, suele llevar 23, 24 tierras incluso. Y con tan incluso puede llevar 20, incluso menos, con algunas flipeables. Creo que sería una solución muy buena en este mazo para que no fuera necesario llevar tantas tierras, ¿ok? Bueno, hay que llevar demasiadas. Es la lista la que las lleva, de hecho es la lista oficial.
Lo único que no lleva de oficial es que le falta una Thalía y le faltan 2 ángeles de la legión. Ya está. Y... porque creo que lleva demasiadas tierras. Bueno, ok, eso estaba claro. Thalía tiene que morir sí o sí. Por lo mismo, no le convenía y estamos entradísimos, no, lo siguiente, de verdad. Me parece increíble. Tomamos un token. No puedo transformarlo, tiene la misma fuerza, entre comillas. Sí, tiene la misma fuerza, básicamente. Me duele porque creo que nos puede joder bastante. Emperatriz errante puede dar la partida. En su turno, por ejemplo, la juego, pongo token. No mata más bicho, porfa. Para. Marcha, madre mía. El señor remova antilla de mar. Y seguimos robando llanura, pero espérate, que no acaba el robo de tierras, ¿por qué no? Madre mía, ahora es cuando de verdad refuto que hacen falta quitarle tierras, por favor. 9 tierras en general es... no voy a decir la mitad, pero es casi la mitad. Y por 4, 1, 3, compromiso escarlata, comienzo el combate en tu turno, elige uno que hayas elegido. Cada jugador sacrifica una criatura. Comienzo el combate en tu turno, cada jugador sacrifica una criatura, robas, está elegido. Vale, entra como la contraparte. Vale, transforma, necesito transformarla. Por 3, cada criatura que controlas, Samarland es otra tierra, tío, que es otra tierra. Pero bueno, algo es algo, ¿no? Buena toque mortal, vínculo vital. Está bien el bicho, por 4. Por 3, cada criatura que controlas con habilidades de volar, toque mortal y o vínculo vital, lo tenemos que hacer hasta el final del turno. Es decir, que ella lo tiene. Ella lo tiene. No es acumulable, no creo que sea acumulable, pero ella lo tendría. Estoy viendo Abzan, qué guay, hostia, creo que era Orzo. Me mola el mazo, ¿eh? Muy fan de Abzan, la verdad. Está jugando Abzan. Bonita Poseidon, por cierto. Por fin, algo que no es tierra. Madre mía, vaya sufrimiento, ¿eh? Vaya sufrimiento de robos, tío. Flipante. Creo que podemos en la partida. Vamos a la mano, jugamos un poquito alrededor de ella, o lo intentamos. Buah, el Farewell va a ser muy jodido. Y el puente objetivo sacrifica criaturas, si no puede pierde 2 vidas y tú robas cartas. Esto lo da mucha ventaja, ¿eh? O sea, si darle esto para mí es lo mismo que el Farewell. Me conviene igual. Lo mismo, si juega el Farewell, exilia todas las criaturas y también le exilia de paso el bicho suyo. Así que aquí es invocar a la desesperación. Sin duda. Le falta creo que un negra para jugarla, pero bueno, le falta incluso más mana. Perfecto. Madre mía, vaya robos, increíble. Pues... Binding... Astrobinder, claro. No esperaba menos. Pero ya no se da más un 0, ¿no? Que criatura de control con... Debería... vale, por 3, ok, por 3. Uff. De coste de... maná de 3 o menos. Perfecto, ¿no? Ah, no. Coste 4, no jodas. Coste maná de 3 o menos. Esto me duele, esto me duele tela. Pero bueno, damos turno. Por ejemplo, en vez de incluso de esta carta, podré llevar la flipeable que hace daño igual a los bichos que tú controlas. No estaría mal, por ejemplo, en el mazo. Meterlo como tierra y al fin y al cabo una carta que no es una llanura. Podría tener ahora mismo en el mazo, en la mano, perdón, un mini removal, un pequeño removal, pero que no fuera tierra, no fuera llanura, porque madre mía. Yo lo he robado, creo que en mi vida me he jugado partidas, pero no he robado en mi vida tantas tierras seguidas como he robado en esa partida. Que creo que han sido 5 robos seguidos, Me parece una barbaridad. A ver, va a darle más 1 a 0, obviamente. Bueno, de hecho no iba a bloquear, porque de todas modos se moría. Pues 3, gana 3, va a 13. A menos que tenga... Bueno, puede poner token, claro. Buen robo, sí señor. Me gusta el robo. Tiene Farewell en la mano, pero puedes ir a todos los bichos. Eso no me hace mucha gracia. Pero el ángel de la legión me mete presión, Ojo con el ángel. Y sería básicamente por 5 puedo transformar aquí. 5 manás, pega a la tierra. Me faltaría un maná para jugar al ángel de la legión. Así que creo que va a caer el ángel de la legión por aquí. Si tengo que tradear, por ejemplo, con la Henrika tradeo. No me importa. Y busco otro. ¿Veis? Por ejemplo, si tuviera el place de la legión y lo llevara en el banquillo las otras 3 copias, esto sería win, seguramente. Win porque el oponente, aunque tire la ira, me quedan 2, por ejemplo. Esto sería win. Sería lo más normal. Pero ahora mismo no es el caso. Espía con Henrika.
Me pienso el tradear. Me pienso el tradear, claro. Tiene mano cositas, tiene Farewell, tiene tela de cosas en verdad. Está con Henrika. Block. Ok, eso por ahí. Cárgatelo si quieres. Ya me quito de ganas vida, me quito que hagas cosas en el turno en general. Uff, qué heavy el robo, qué heavy. Spellbinder. Spellbinder into Farewell. Y de otra. Tengo que tener la mano, ¿no? Pero yo creo que es Farewell. Clarísimamente. A ver. Tiene Farewell y tiene Asalto de Agra. Removal así, al fin y al cabo así un poquito selectivo, ¿no? Pero se va a caer el Farewell. Se va a ir el Farewell, obviamente. Empezamos a pegar de 3 opcionales en cada legión. Si roba tierra puede hacer Farewell. Eso no me hace ni puta gracia. Así que creo que la cueva en este caso está bien. Cueva, si quiere tirar el salto de Agra, ya no es una tierra tapeada, ya no podría, ya no le llegaría para el Farewell, por ejemplo. De esa forma, van 4, iría 9. Agra Maulin aquí, tirado, por favor, gracias. Muchas gracias. Como vemos la partida, yo ya me flipo, me quedo flipado por ahí. Yo no creo que haga una partida de ninguna forma, pero bueno, ahí está. Si esto no es una tierra, vamos guay, vamos bien. De hecho esto lo tiene que jugar por... ¿Cuándo lo tiene que jugar ahora mismo? Joder, pero hace lo mismo, ¿eh? Pega de 3, adelante, sin turno. Voy a hacer otra reacción, seguramente. Nunca desesperación. Sacrifico bicho. La única putada es que, por ejemplo, él sí es cierto que roba cartas, bastantes cartas. Puede hacerlo si quiere. Uff, eso está muy bien. O sea, seguimos dificultando el paso al oponente. Porque si antes estaba difícil para él, ahora está más. Ahora le cuesta 10 jugarlo. Voy a jugármela, creo que Iras no va a caernos ninguna. Pues no es normal, por lo menos. Y voy a hacer algo. Voy a pegar ya de 3. Voy con todo. Perfecto. Seguramente tenga que estar interesado. Porque no creo que pegue, ¿no? Por lo menos intuyo que no pegará. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Faltaría uno para jugar Farewell. Digo cualquier cantidad, ¿no? Uff, me tienta un montón. Me tienta un montón bloquear con Ángel de la Legión. Siendo uno son 5 y 4, 9. 9 se va a 15 ahora. 9 se va a 6. Se va a 6, tío. Pasa el daño. Hostia, eso es igual una presa de un Trevido, por ejemplo. También nos daría incluso la partida. Uf, gancho carne. Oh. Pues me acaba de matar, ¿eh? Me acaba de matar al oponente, así de simple. Me acaba de matar por lo mismo. Ese gancho carne no me lo esperaba para nada. Y creo que ya he perdido. Tengo que haber tradeado. Que también, si hubiera tradeado, el oponente iba a hacer gancho carne sí o sí. Pero... vaya robo, tío. Vaya robo más bueno. Gancho carne. Vaya robo. Me pedazo de robo. Ya seguir con la partida, ¿por qué no? Seguimos aquí a full. Pego, pongo token. Perfecto. Mi turno. Bueno, también no es... Bueno, puede tripularlo, ¿no? Puede pegar de 4 incluso en el turno. Vale, yo creo que me ha ganado, sin duda.
Ok, puede hacer Farewell, Ensilabichos. Bueno, no. O sí. Si lo hace bien, sí me puede haber ganado la partida. Pero no es el caso. Bueno, también... Vale, ok, también me vale. Vale, 1-0, me pega y me mata. 4. Nada, vale, fuera. Esta, lo dicho, no me cuenta por lo mismo. Es que hemos robado 5 tierras seguidas. Y hemos estado a puntito de remontar 5 tierras seguidas. Para que veáis la potencia del propio mazo. Lo dicho, la potencia que tiene este mazo. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo, la verdad. E incluso se me ha apagado la propia cámara por lo mismo. Del tiempo que llevamos creo que 30 minutos, 40 minutos más o menos. Y oye, pues ya es cierto que se notaba bastante. Lo dicho, si te ha gustado el vídeo, recuerda suscribirte, comentar, compartir compartir el vídeo, hacerte miembro, que tú quieras, ¿no? Pero sobre todo suscribirte, porque para no perderte ningún mazo tan bueno como pueden ser estos, ¿ok? Lo tienes completo, lo tienes así como tengo yo, te va a llevar muy lejos, obviamente. Y pues no tengo más que decir. Hasta el siguiente vídeo. Adiós.